Hey, Dios te bendiga. Te saluda el hermano Gary Lee. En este momento quiero que me pongas mucha atención. Quiero saludar efusiva y calurosamente a todo el pueblo del Señor. Centroamérica, Sudamérica, México, obviamente. México es mi segunda patria. De hecho, este domingo estaremos ministrando en México, predicando la palabra en México. Te voy a compartir dónde vamos a estar. Vamos a estar en Chihuahua predicando la palabra del Señor en un tremendo servicio. Le pido que ore por mi suegro también y por la familia. Estamos orando por todos aquellos que están enfermos. Hay mucha gente que tiene enfermedad en estos días. Creemos siempre que Dios todavía siempre sana toda enfermedad. Yo siempre he creído que el Cristo que nosotros servimos es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Hebreos 13:8, y Él es el que sana y seguirá sanando. Amén. Pero bueno, déjeme decirle una cosa. Este fin de semana, que es, el mundo lo reconoce tradicionalmente como Semana Mayor, ¿no? El Domingo de Resurrección. Hoy, se supone que hoy es viernes, que 30 de marzo 2018. Hoy es reconocido como el Viernes Santo. Para mí todos los días son santos, ¿ah? Déjeme decirle, voy a ser claro con cada uno de ustedes. Para mí todos los días son santos. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Todos los días son santos y todos los días del año son importantes para bendecir, alabar y adorar el nombre del Señor. Pero hay una cosa que está pasando en este momento, y es que los palestinos están muy enojados, están enfurecidos. Pero esto no es nuevo. Acuérdense muy bien que Israel está celebrando en este año 2018 70 años de aniversario de la nación que se volvió a restablecer en el año 1948. Realmente todo comenzó muchos años antes, y es una profecía que se ha cumplido al pie de la letra. Sabemos que la profecía más importante con respecto a la venida del Señor es la nación de Israel. Yo he predicado por muchas veces, en mucho tiempo, sobre Israel, que es el reloj profético de Dios. Ahora, sabemos muy bien que Israel es escogido por Dios, una nación bendecida, la única nación establecida por Dios. Y en el año 1947, el 29 de noviembre, en las Naciones Unidas se llevó a cabo una resolución en la partición de Jerusalén. Pero el 14 de mayo de 1948 fue cuando finalmente se levantó la bandera e Israel volvió a nacer. Estas profecías están en la Escritura. La Biblia habla de una generación después de esto, es que el Señor retornaría. Entendemos, comprendemos cuando leemos las Escrituras, los Evangelios. Mateo 24, que es un sermón poderoso. Marcos 13, Lucas 21, Zacarías 14, Daniel 9, Revelación, 1 Tesalonicenses, 1 Corintios 15. La Biblia es muy clara, explícita con respecto a estas profecías, pero especialmente la nación de Israel. Enfóquese bien en esto. El tema de los palestinos. Los palestinos es un fraude. No hay tal cosa como un grupo de palestinos, porque palestinos eran todos aquellos que vivían en ese territorio por muchos años. En el año 135, 140 después de Cristo, el emperador Adriano del Imperio Romano, literalmente por fastidiar al pueblo judío, dejó de llamarle tierra de Judea, lo que hoy es Israel, y decidió llamarle Palestina. Y por mucho tiempo, por siglos y siglos, todos los que vivían allí eran palestinos. Mis abuelos, por ejemplo, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, porque yo soy judío de nacimiento, incluso todavía tengo familia en Israel, eran todos palestinos, porque era el nombre de la tierra. Pero gracias a Dios que se cumplió la profecía, y en el año 48 volvió a llamarse como originalmente siempre fue, Israel. Israel es el nombre que Dios le dio a Jacob, el nieto de Abraham, porque una noche peleó con Dios. Una bendición tremenda saber que Israel es una nación completa, y ahora este año celebra 70 años de aniversario. Ahora, un punto para meditar, solamente mediten esto, es un punto importante. Póngame atención, póngame atención. En el año 586 a.C., el rey de Babilonia, Nabucodonosor, llegó a Jerusalén y destruyó la ciudad. Tumbó los muros, quemó las puertas y destruyó el famoso templo de Salomón, que hasta ese momento tenían 400 años que estaba en servicio. Pasan casi 70 años después, el tiempo de Zorobabel, el sacerdote Esdras, y llega el copero de la ciudad de Susa, la capital del imperio medo-persa, el famoso Nehemías, y en 52 días restaura los muros de Jerusalén. El tiempo que pasó
entre la destrucción de Jerusalén, que fue 586 años antes de Cristo, y el tiempo de la restauración fueron aproximadamente cerca de 70 años. Y algunos saludan que posiblemente es una generación completa. Ahora estamos celebrando 70 años en Israel. 70 años desde que se volvió a establecer la nación como tal con su nombre Israel. Interesante, ¿no? El número 70 juega un papel muy importante en la palabra del Señor. Es un número profético, bíblico, tremendo, importante. Pero ¿qué de los palestinos? Cuando Israel vuelve a levantar su bandera en Israel, allá en el 48, ya es llamado Israel. Y es una nación que ha crecido, ha progresado, se ha superado. De hecho, es la democracia más bendecida y más avanzada en el Medio Oriente. La única, perdónenme, discúlpenme, pero es la única democracia. Porque todos los países que rodean a Israel, sea por ejemplo en el norte, Líbano, Siria, Jordania, Egipto y los demás que están atrás, son manejados por los mulas, por los reyes, por los sultanes, por los ayatolas. Pero Israel es una completa y total democracia. Y su sistema político, su sistema parlamentario, igual que en Inglaterra. Porque de ahí viene, acuérdense que Inglaterra era el país que tenía colonizado toda esta tierra de Palestina. Gracias a Dios que Israel es una nación bendecida y Dios ha prosperado la tierra que fluye leche y miel. Y ahora ahí te va. En este día de hoy, en las noticias se están informando que en la frontera de Gaza, que es una pequeña comunidad, una ciudad, yo he estado allí muchas veces, no recientemente, pero en el pasado muchas veces pasé y entré y estuve en Gaza. Incluso en ese tiempo, en años atrás, cruzábamos por Gaza y llegábamos hasta Egipto. Es el camino más corto para llegar a El Cairo, a la capital de Egipto, para ver las pirámides. Ahora Gaza es dominado en los últimos 10 años, o más o menos así 12 años, por los terroristas de Hamas. Hamas es un grupo terrorista dentro de la comunidad palestina. Para mí, los de Fatah son iguales. Mahmoud Abbas, que está controlando allá Jericó, controla Belén y la otra sección. Ellos mismos, los palestinos, están divididos. ¿Quiénes son los palestinos? Esa es la pregunta del millón en este día. ¿Quiénes son los palestinos? Escúcheme bien, son una mezcolanza, una capirotada ¿de qué? De yemenitas, de sirios, jordaneses su mayoría, libaneses, egipcios y árabes, musulmanes de todo ese mundo del Medio Oriente. Son una mezcla, no existe, no tienen historia, no tienen origen, no tienen principio, ya te lo expliqué. Esa tierra, esa nación, ese territorio, ese país es Israel, la misma tierra que Dios le entregó a Abraham 4100 años atrás. La misma donde reinó el rey David 3000 años atrás en Jerusalén como la capital eterna del pueblo judío. Ahora, el 14 de mayo se dice que se va a abrir la embajada americana en Jerusalén. Y acuérdense que yo estuve en Israel en diciembre del año pasado, hace unos 2-3 meses atrás, cuando el presidente americano Donald Trump declaró que Jerusalén era y será siempre la capital del pueblo judío de Israel. También Guatemala, Dios bendiga a Guatemala y Dios bendiga al presidente Jimmy Morales, que también declaró lo mismo. Y también hace unas 2-3 semanas atrás que el presidente americano y la Casa Blanca confirmó que en mayo ahora finalmente van a abrir la embajada, la van a transferir ya de Tel Aviv hasta Jerusalén. Y por eso es que en el día de hoy se han levantado cerca de unas 10,000, 15,000, todos en su territorio, no en su territorio, sino en su pequeña comunidad, nada que ver con Israel, porque no están de este lado. Déjeme decirle, está el muro, está el cerco, el ejército está cuidando, no pasa nada. Israel está tranquilo, la gente va a trabajar, va a comer, va a restaurar, va a pasear. Israel está rodeado de enemigos toda su historia. Toda su historia. Yo llevo a mi gente siempre en la frontera con Siria. Y hemos en ocasiones escuchado los balazos de los que están peleando al otro lado. Allá por la ciudad de Cumatra, que está cerca, pegado en las alturas de Golán. Constantemente. Israel es la nación más segura del mundo. Más protegida y más bendecida. Y a mí me molesta, me da coraje, me indigna de repente que las noticias falsas como la CNN, MSNBC, ABC, CBS, Jorge Ramos, Univision, esa gente son mentirosos literalmente. Y se ponen a hablar diciendo que en Israel está acabando el mundo y un desastre. Nada que ver.
en lo absoluto. Yo llevo mi gente a Israel, llevo mi familia a Israel, mis hijos a Israel, y en la noche, 1 o 2 de la mañana, caminamos por el parque de Jerusalén como que no ha pasado nada. Pero la situación es política en las fronteras. Israel mantiene, como dice, contained. Vamos a suponer, voy a un ejemplo. Guatemala tiene Belice. Imagínense que un borlote en Belice. ¿Y qué tiene que ver con Guatemala? Imagínense un borlote en Honduras y qué tiene que ver con El Salvador. O sea, tenemos que entender, porque tenemos que mirar la geografía, tenemos que mirar la situación, el área, para entender las cosas. Hay que tener cuidado, pueblo de Dios, pueblo cristiano. Que usted ve una noticia y si no la conoce, si no la entiende, usted enseguida va a creer los mentirosos de la televisión, o los periódicos, o la radio. Ahora, los palestinos están endemoniados, y es la verdad. Yo sé que es una palabra fuerte, severa, castrante, pero están endemoniados y enfurecidos porque la embajada se va a transferir. Donald Trump prometió que iba a transferir la embajada y lo va a hacer. Lo prometió, fue presidente, es presidente, empezó por declarar a Jerusalén que es la capital eterna de Israel, Jerusalén, y va a transferir la embajada. ¿Dónde están las embajadas de cada país en cada país del mundo? En las capitales. En Guatemala, la ciudad de Guatemala, están las embajadas de todos los países. En Washington están las embajadas de todos los países. Igual en Moscú, igual en todas las ciudades. En París están las embajadas, en Roma, Italia, en Londres, Inglaterra. O sea, usted no puede decir que vamos a poner embajada en otro lugar. Es la capital. Jerusalén es, ha sido y será la capital del pueblo judío. Entonces tenemos que orar para seguir siempre bendiciendo a Israel. Y te lo digo con todo mi corazón. Yo tengo amigos palestinos. Bueno, se llaman palestinos. Yo sé que son árabes. Que muchos de ellos, sus orígenes vienen de Siria, de Jordania, de Yemen, de Egipto, del Líbano. Pero ellos prefieren llamarse palestinos. Bueno, pero hay muchos de ellos que reconocen y entienden que Israel es una nación. Y ellos son israelitas, árabes israelitas. Conozco amigos míos que lo dicen. Viven en perfecta paz con los judíos en Israel. Y es más, tienen ciudadanía israelita. Muchos de ellos son amigos míos. Ellos entienden esta realidad. El problema de los palestinos, el grupo Hamas, terroristas. Hamas son terroristas, como Hezbollah son terroristas. Irán son terroristas. Irán es el patrocinador número 1 a nivel mundial del terrorismo. Entonces tenemos que entender quiénes son ellos. Y si murieron 8 hoy, mañana pueden morir 20. Yo no le deseo la muerte a nadie, ni a mi enemigo. Que Dios tenga misericordia. Pero si mueren es por sus propias manos. Porque ellos mismos, por años, ellos mismos son una gente violenta, endemoniada, que solamente desean matar, que solamente desean poner bombas. Y eso es lo que son ellos. Ellos no quieren entender la realidad de que Israel existe. Una buena noticia. Ahí te va. Salió hace 2 días algo extraordinario. En cualquier momento, el gran coronado príncipe Salmán de Arabia Saudita, el hijo del rey Salmán, que parece que va a tomar el poder completo en Arabia Saudita. Arabia Saudita, la mayoría, bueno, no la mayoría, los árabes que están en ese país, que son musulmanes, son de la línea suní, no son chiitas como los de Irán. Pero ellos, por años, como todos los árabes, no reconocen a Israel como nación. Y dicen, están hablando ya fuertemente, las voces se oyen, que Arabia Saudita va a ser el primer país árabe en la historia reciente en reconocer la existencia de la nación judía de Israel. Eso sería un noticiazo tremendo. Todo lo que te estoy compartiendo, lo que nos está indicando es lo siguiente, que estamos hoy más cerca que nunca de la venida del Señor. ¿Qué está pasando en Rusia? Vladimir Putin, que es un dictador, está amenazando al mundo, literalmente. Hoy amenazó al mundo entero con un misil balístico que dice que pesa 220 toneladas. Yo no entiendo eso. No sé cómo puede un misil de tanto peso viajar. Y dice que tiene otro misil que se llama Satanás 2. Imagínate tú. Vladimir Putin es el que también protege a Irán. Es la mamá, el papá de Irán. Entonces Rusia juega el papel más importante en la profecía de los últimos días. Porque Rusia está en la Biblia, en el libro del profeta Ezequiel, como
Gog y Magog, la tierra y el hombre. Y un día ellos serán los que estarán juntamente con el anticristo, el diablo encarnado, tratando de acabar con todos los judíos de la tierra. Pero un día vendrá el Señor Jesucristo, irrumpirá de las nubes en su segunda venida visible y salvará a su pueblo, a su gente. Israel sigue siendo la nación escogida de Dios. Y esa doctrina diabólica de que la iglesia es la que reemplaza a la Israel de hoy, no. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. No, esa doctrina de reemplazo, no. Nosotros como iglesia cristiana no somos la Israel de hoy. Somos la iglesia de Jesucristo, comprada a precio de sangre. Hay que tener cuidado con tantas doctrinas malas que están circulando dentro de las iglesias. Y esto está pasando por falta de conocimiento bíblico. Tenemos que leer la palabra un poquito más cuidadosamente. Israel siempre ha sido y siempre será el pueblo llamado por Dios, la simiente escogida, el linaje escogido. Y también hay que entender que si el judío no acepta a Cristo, se va a perder. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan 14:6. La Biblia dice explícitamente, los evangelios, y no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, si no es en el nombre de Cristo Jesús. O sea que la salvación solamente vendrá a través de Jesucristo. Por eso es que Dios está salvando a tantos judíos. Por eso hay un avivamiento entre la comunidad judía a nivel mundial. Me convertí hace 46 años atrás. Se han convertido. Incluso en Israel hay 150 congregaciones judías que están entregadas al Señor. Así que tenemos que orar por todo esto. Los últimos días, Rusia juega un papel importante. Te estaré hablando más de él en los próximos 2-3 días. Sobre Rusia y todo lo que está haciendo. Ellos acaban de desarrollar un misil que le llaman Satanás 2. Y dice que tiene una velocidad tremenda que puede viajar por encima del Polo Norte, el Polo Sur, y no hay ningún país que pueda detenerlo, ni Estados Unidos. Están amenazando a Estados Unidos. Estaré hablando sobre eso en los próximos días. Rusia amenaza a la nación americana como nunca antes. Preparémonos, hermanos, oremos por Israel. Vamos a bendecir a Israel. Los palestinos están enfurecidos, endemoniados. Obviamente, la violencia, el espíritu de ellos es el espíritu de muerte, de homicidio. Para que Dios bendiga a la nación judía. Estamos contigo siempre. Óyeme, en este día vamos a bendecir a Israel. Decimos Shalom Jerusalén, la paz de Jerusalén. Dios te bendiga.